Cuando pensamos en Oxapampa, probablemente pensamos en sus casas de madera, sus montañas, sus paisajes o en su herencia austroalemana. Pero la historia de este lugar comenzó mucho antes de que existiera la ciudad que conocemos hoy. Antes de la llegada de los colonos, ese territorio ya estaba habitado. Con ese camino inca, el Capañán es el camino que está por todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Por donde corre el Chasque, digamos. Y ahí es donde se sabe que hay la relación y conectividad entre los nativos yanechas de la selva con la parte altandina, la parte de la costa, ¿no? El territorio donde hoy se encuentra Oxapampa estuvo habitado ancestralmente por el pueblo yanesha. Durante siglos, este territorio tuvo sus propios caminos, formas de vida y conexiones con otras regiones. Pero para quienes llegaban desde fuera, adentrarse en la selva seguía siendo un desafío. Las distancias, la falta de caminos y las enfermedades hacían difícil establecer en estos territorios. El peruano no quería entrar a la selva, y ahí es donde nace la idea de traer inmigrantes europeos, ¿no? Porque esa época pasaban posguerras napoleónicas, épocas de nevadas en algunos lugares. Fue entonces cuando el gobierno peruano comenzó a impulsar proyectos para colonizar y conectar la Amazonía. Durante el gobierno de Ramón Castilla, se promovió la llegada de inmigrantes europeos para establecer nuevas colonias en la Amazonía. Había mucha pobreza en muchas partes de Europa, ¿no? Se iba a traer 10.000 colonos en el lapso de 6 años a toda esta parte de la selva central, ¿no? Mucha gente ve esta noticia como una posibilidad muy interesante para poder viajar, ¿no? Por lo general, los jóvenes. El primer gran asentamiento de este proceso en la zona fue Posuso. Hasta allí llegaron inmigrantes de origen austroalemán que buscaban comenzar una nueva vida. El primer grupo que salió fueron 300 colonos, 200 austriacos y 100 alemanes, ¿no? Pero llegar hasta aquí no fue sencillo. El viaje desde Europa fue apenas el comienzo de una travesía que continuaría durante meses por territorio peruano. Salieron del puerto de Amberes en un barco velero que llevaba guano del Perú hacia Europa. En el camino murieron 3 adultos y 2 niños. Cuando llegan al Perú, en el Callao no les dejan desembarcar. Entonces los mandan en cuarentena a la isla San Lorenzo. Al llegar al Perú, descubrieron que muchas de las condiciones que esperaban encontrar todavía no estaban listas. El camino hacia la tierra prometida tendría que construirse mientras avanzaban. Se dieron cuenta de que el gobierno peruano no había cumplido lo que había ofrecido, ¿no? De ellos tuvieron que escoger lo más esencial de las cosas que tenían para empezar esa travesía. Dejar muchas cosas en el camino, ¿no? Porque supuestamente les iban a dar todas las facilidades para llevar baúles. Eran baúles de madera. Escogieron primero sus herramientas y empezaron el viaje. Y a los 2 años llegan a Posuso, el 25 de julio de 1859, llegan a Posuso y fundan la ciudad de Posuso, ¿no? Pero la llegada a Posuso no cerró este proceso. Con el paso de los años, algunas familias comenzaron a buscar nuevas tierras y nuevas oportunidades en otros puntos de la selva central. Una de esas conexiones sería fundamental para la historia de Oxapampa, el camino entre Huancabamba y Posuso. Es dentro de este proceso de expansión y llegada de nuevas familias que el territorio de Oxapampa comienza a tomar una nueva forma. La ciudad que conocemos hoy todavía no existía como tal, pero diferentes personas ya estaban construyendo aquí su futuro. El 30 de agosto de 1891 se funda Santa Rosa de Oxapampa, a la que ahora conocemos como Oxapampa. Pero fundar una ciudad es apenas el comienzo. Durante las siguientes décadas, nuevas familias llegaron a Oxapampa y comenzaron a desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y comerciales. También se fueron construyendo caminos y espacios que permitieron que la ciudad creciera y se conectara con otras zonas. Pero contar la historia de Oxapampa únicamente desde la llegada de los colonos sería contar solo una parte. La identidad de este territorio se construyó a partir de diferentes pueblos, culturas y generaciones. Los yaneshas ya formaban parte de esta historia mucho antes de la fundación de la ciudad, y quienes llegaron después fueron dejando también sus propias costumbres, conocimientos y formas de vivir este territorio. Más de un siglo después, muchas de esas historias todavía pueden encontrarse aquí, en una casa, en una tradición, en una familia, en un camino o en una celebración. Oxapampa no es solamente el resultado de una fecha de fundación, es el resultado de todas las historias que ocurrieron antes y después de ella. Y quizás es una de las mejores formas de conocer un lugar.
No solo visitarlo, sino entenderlo. Porque conocer un lugar también es conocer las historias que lo hicieron ser lo que es.